Dale. Enfocados también en que hay más o menos la mitad del grupo lo está llevando online solamente con las clases grabadas. Eh, Comentar de que esta es la clase número 6, sí, la clase Ujú. número 6. Hoy vamos a estar dándole seguimiento a lo que estuvimos hablando la sesión pasada, que era un poco los tipos de sueño. Hoy nos vamos a enfocar entonces ya en el análisis de Paprika, que es una película, un anime que nos permite adentrarnos un poco a través de esta obra cinematográfica a través de escenas oníricas, a través de sus símbolos, de sus personajes, como adentrarnos un poco en las teorías que estamos compartiendo acá. Y posteriormente vamos a estar entonces a las 8 empezando a compartir nuevamente y hacer el ejercicio colectivo. También a mí me gustaría poder escucharlos en ese espacio, cómo se sienten, cómo se han sentido con el proceso, qué preguntas se están movilizando, ¿no? Qué inquietudes, qué comentarios que han logrado de pronto también ir descifrando en este proceso que estamos llevando. Pero bueno, empecemos un poco con los acercamientos a la película de Paprika. Te cedo la palabra, Mile. Ya que tú me la recomendaste, yo la verdad me la vi ahorita esta semana, me pareció increíble, vi una cantidad de cosas que me parecen súper chéveres y fue como, wow, nunca la había visto. Sí, 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 sí. O sea, a mí realmente yo creo que me gustaría más que todo empezar como por traer a la perspectiva algo muy interesante es que Satoshi Kon juega mucho con el concepto de lo dual, o sea, de hombre, mujer, de luz, oscuridad, maldad, lo contrario a la maldad, o sea, siempre está jugando constantemente con eso, ¿no? O con asesino, asesinado, o sea, por ejemplo, en el sueño en el que tiene ay, ahorita se me va el nombre de los personajes, pero el que era como el policía, pues, digamos, que él en su sueño Genial. está, ese sueño constantemente que lo perseguía, y podemos hablar, no parece un sueño traumático, pero para él, por ejemplo, fue una experiencia traumática no realizar un deseo profundo que él tenía, ¿no? Y tenía una pesadilla constante que siempre lo ponía a él como perpetuador o como asesino o como, o sea, siempre, pero luego te das cuenta, ahí alguien comparte algo en el chat, bueno, luego te das cuenta que en realidad era él mismo, la persona a la que él estaba matando, ¿no? Entonces, como pedacitos como ese, o por ejemplo, también el alter ego de la detective de los sueños, ¿no? Paprika, o sea, cómo en realidad ella también vivía en ese personaje y ella no pensaba que Paprika era parte de ella, por ejemplo. Entonces, que va un poco con los temas que estábamos hablando ayer, de que de alguna manera u otra tiene que ver con reconocer los aspectos que estamos viendo en una imagen. Por ejemplo, ayer agarramos un sueño de unos ojos rojos, por ejemplo. Estos ojos rojos estaban representando toda una serie de contenidos personales, al final, pero que se repiten de persona a persona. Todas las personas se mudan, todas las personas inician nuevos proyectos, todas las personas tienen que atravesar cambios y sienten inseguridad. O sea, son temas como puntuales que de alguna u otra manera todos nos atraviesan o nos atravesarán en algún momento. Em, y otra cosa también que me gustó mucho fue de cómo, por ejemplo, cuando empiezan a hablar siguiendo con el papel este del detective, del policía, con el que él tenía un tema con que no le gustaba ver películas, por ejemplo. Y cómo se empieza a desenvolver ese por qué algo que no te gusta, no solamente no te gusta porque no te gusta, sino porque hay algo más allá de por qué no te gusta, o que no te gusta, o siempre ves el número 17 en los sueños, pero es que a los 17 años fue que él decidió dejar su carrera de cine y dedicarse a otra cosa, ¿no? Entonces fue como una renuncia que él tuvo que hacer a una parte de él, y eso nunca se lo perdonó. Entonces, como ver cine o ver cualquier cosa que le regresara a ese momento de su vida de renuncia, era inconcebible. Y era una persona que tenía que vivir con, no, yo no voy al cine, yo no voy al cine, no es que no me gustan las películas, pero es que no le gustan las películas, o sea, había algo mucho más profundo detrás. Eh, y, y la otra cosa también que me encantó y que me llamó mucho la atención fue
cómo juegan de alguna manera futurista, por decirlo así, con, con nuevamente esto que hemos hablado en otros temas que tiene que ver con el complejo de poder, ¿no? Cómo alguien se quiere apoderar viendo al anciano este director del hospital, como él quería ser, o sea, él no quería salvar al mundo, él quería ser el salvador, que es muy diferente. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Él quería ser el salvador, el todopoderoso, el que estaba en control de la Matrix, por decirlo así, ¿no? Y más allá de que él estaba consciente de las consecuencias, estaba dispuesto a hacer lo que sea, incluso destruir el mundo o la psiquis humana a cuestas de él ser el todopoderoso, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Ajá. Entonces, bueno, yo quería también como preguntarles, particularmente de todos estos temas que hemos estado hablando de los sueños, si hubo alguna cosita que les reflejó como personalmente de alguna de las escenas de Paprika. Algo que haya resonado, algo que haya llamado la atención, algo que haya sido interesante, peculiar. Mayra, Buenas noches. buenas Em, noches. pues yo creo que lo que más me resonó de la película fue porque lo vi por mucho tiempo es lo del sueño repetitivo. El sueño repetitivo que no deja aparecer y que de cierta manera me sentí como identificada con el personaje de sentir esa frustración de ¿por qué sigo soñando lo mismo? Ujú, Entonces, ahí es cuando al analizar la película a fondo uno se da cuenta que todos los sueños tienen un significado y que si te están repitiendo el mismo sueño es porque ya tu inconsciente te está mandando una señal muy clara, como ponle atención. Y esto lo traigo a colación porque cuando ustedes me hicieron pues la interpretación de mi sueño, como que me puse muy juiciosita a tratar de mirar qué estaba pasando y como que pude ir muy a fondo y ya después de eso pasé de soñarlo seguido a dejar de soñarlo. Entonces, por ejemplo, estos últimos días he estado soñando cosas de manera muy diferente. Por ejemplo, que aparecen personas que me siguen y eso, pero ya no lo tengo miedo. Siempre había como ese miedo a esa figura masculina y ahora en los sueños no me da miedo porque como que pude, lo que tú decías, como enfréntate. Si tienes miedo a eso, enfréntate. Entonces, en Paprika como que pude ver reflejado eso de esa frustración del detective de no poder seguir ese sueño y cómo él se veía a sí mismo como un victimario, pero a la vez como la víctima. Él se ve disparando la bala, disparando el arma y recibiendo el impacto de la bala por lo mismo, porque era como una traición que se hizo a él mismo. Mm. Entonces, es una película muy, muy, muy hermosa y algo que también se me queda es una frase que la médica, no me acuerdo su nombre, le dice a Paprika de que, pero tú eres parte de mí. Y Paprika le dice, y no te has puesto a pensar que tal vez tú eres parte de mí. Mm. Entonces, es como abrazar esa dualidad. También hay una frase que se menciona y es, la luz necesita la oscuridad, el sueño necesita la realidad, la vida necesita la muerte y el hombre necesita la mujer. Entonces es como aprender a abrazar esas dos partes. Siempre va a haber esa dualidad, pero es importante integrarla, igual que la sombra. Sería como eso lo que quería compartir. me encanta, gracias por compartir eso. Wow, Eh, genial. a mí otra cosita que me gustó de ese alter ego de Shiva, creo que ella se llamaba. Me Ujú. encanta que se llame Shiva, ¿no? Como Shiva. Mm. Listo. eh, que ella no reconocía conscientemente cosas que ella luego reproducía como una película en su mundo de trabajo también. O sea, ella se llevaba a ese mundo todo lo que ella no estaba reconociendo, como que le gustaba Toshiba, que le gustaba el chico este de la compu. Eh, y todo esto obviamente se representa de una manera súper surrealista y muy loca, porque, ajá, eran sueños de pacientes psiquiátricos. Em, pero en realidad aún así ella llevaba su propio contenido emocional, su propio mundo interno a ese lugar y era inevitable y se manifestaba como parte, era parte como de todo el caos, una sola cosa. Estaba ocurriendo, todo se empezó a mezclar, se volvió a construir un solo mundo de los sueños, pero no dejaba de ser individual, porque cada quien estaba viviendo como su propia pesadilla, de alguna manera u otra, pues. Cada quien estaba viviendo enfrentándose a sus propios miedos, realizando sus propias cosas, y a mí me parece que es lo que estamos haciendo también ahorita de alguna Genial. manera u otra.
Con lo que, con lo que nos comparte Mayra, a mí me queda mucho lo que me parece fundamental hablar de la película y es quién es Paprika, ¿no? Eh, Hay un momento en que Paprika le pregunta, creo que al policía, le pregunta en qué se relaciona los sueños con el Internet. A mí esa pregunta me pareció genial, ¿no? Yo tengo un amigo, bueno, Quique, que él él lleva muchos años desarrollando un guión de una película que se titula ¿Qué es el Internet?, ¿no? Y más o menos como la propuesta de él como guionista es que el Internet es como una red biológica y que hemos logrado representar, que hemos como humanos creado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los árboles se comunican entre sí a través de las raíces y a través de toda una serie de hongos, de lo que hoy tú conocemos, por ejemplo, a través del micelio, ¿no? Para él, el Internet es como esa red biológica de comunicación que hemos logrado externalizar y sistematizar, ¿no? Y me parece interesante que Paprika le pregunte eso, como en qué se relaciona el Internet a los sueños, porque el Internet nos conecta con esa conciencia colectiva, en teoría, ¿no? Es una red de comunicación colectiva. Y yo creo que en Paprika uno puede ver mucho eso, ¿no? Cómo están los sueños personales, pero cómo los sueños empiezan a dialogarse entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sueño del compañero de trabajo, Toshio, sí creo que llamaba Toshio, algo así, y ese sueño lo que a mí le compartía el sueño perverso, ¿no? Como él Toshimi. deseaba, Mm. Toshimo deseaba a Paprika, la deseaba sexualmente y pues de una otra forma aparece como esa ruptura, ¿no? De un sueño al otro y cómo me parece muy interesante ver en el sueño, perdón, en la película, el escenario que transcurre todo básicamente es un centro de psicología, ¿no? Y a mí eso le compartía yo a Mile que me parecía muy interesante verlo como si fuese una metáfora de la academia psicológica en relación al tema de los sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo entiende los sueños? Porque es todo el dilema ético, ¿no? ¿Cómo entendía los sueños Paprika? ¿Cómo lo entendía la psicóloga? ¿Cómo la entendía Toshio? El genio que era gordito? Eh, ¿Cómo lo sentía este viejito, ¿no? Me ponía a pensar que físicamente se parecía mucho a Freud, ¿no? Como si fuera realmente una metáfora de Freud o de Jung. Hay una escena en que este abuelo sale como con unas raíces y que está así como las raíces de lado y en su cuerpo son unas raíces. Esa misma imagen está en el libro rojo de Jung. Jung se dibujó a sí mismo así, de esa forma, muy similar. Entonces me pareció interesante por lo que Emile decía también de el papel que muchas veces tiene la academia y en tema teórico y en tema, digamos, de cómo ver la realidad y cómo entender este fenómeno de los sueños, por ejemplo, Freud, ¿no? Entonces, el enfoque freudiano de entender los sueños era básicamente tener control sobre el mundo onírico y decir, esto significa esto y este símbolo es igual a esto y esto es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Freud todo sueño tenía que ver con un contenido sexual reprimido. Y no veía, por ejemplo, la metáfora que muchas veces también es la energía sexual, ¿no? No solamente el acto del sexo en sí. Eh, entonces, siento que este personaje como que muestra a nivel académico ese control y ese poder de la ciencia de salvar y de establecer cómo deben ser los sueños e inclusive de defenderlo, porque no es que él fuera un villano, sino que él tenía una postura muy particular y esto es muy jungiano en el sentido de entender que los sueños es el santuario del alma, ¿no? Entonces tenían que resguardar ese mundo y protegerlo de lo que ellos diferenciaron, que me pareció muy interesante, que eran los seres del día y los seres de la noche. Y los seres de la noche eran todos estos personajes y todos estos seres que aparecían en los sueños de cada uno de ellos, pero también a nivel colectivo, ¿no? Y los seres del día como estos seres racionales que estaban en función de tomar decisiones y la película me permitía preguntarme eso, como por ejemplo, ¿cómo intervienen los sueños a nivel político? O sea, cómo cada uno de los integrantes de un sistema político sueña unas cosas y esos sueños también sueñan el mundo y sueñan la realidad. Por ejemplo, no sé, ¿cuáles son los sueños de figuras de poder a nivel internacional? Como, no sé, por ejemplo, el dueño de Facebook, ¿no? ¿Cómo es que se llama este man? Se me olvida el nombre. Mark Eh, Zuckerberg. ¿Qué sueña ese man? ¿No? Y cómo ese sueño nos afecta a todos. O sea, si un día el man se sueña una nueva aplicación, de repente transforma toda la forma de entender la comunicación a nivel colectiva, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de que también hay un tema complejo en el estudio de los sueños, que es el uso del poder de los sueños, que lo vamos a ver con Inception, ¿no? Que también tiene que ver mucho en la trama de Paprika y es para qué se utilizan los sueños, de qué manera se manipula la realidad o se manipula la psique del otro
a través de los sueños, ¿no? Pero bueno, yo creo que sigamos un poco el círculo de palabras, que yo estoy ya aquí Sí, en Manuela. verborrea. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hay algo me ha gustado siempre de Paprika y es la primera escena, que son como una serie consecutiva de muchos sueños y al final es como la realidad, pero no, pero sí. Y uniéndolo como a todo lo que hemos visto, creo que también es como una invitación a entender que no es un solo sueño, es un sueño que continúa. O sea, desde mi perspectiva, pues como que no es como que hoy me soñé esto y fue ese sueño nada más, sino que puede que más adelante te sueñes el mismo sueño en la continuación, o el mismo sueño, pero le cambias algo. Y eso me parece como re interesante porque al final nos está mostrando qué ha pasado internamente, inconscientemente dentro de nosotros. Y un sueño que puede que haya sido muy distinto en la infancia, lo tienes cuando eres adolescente y es distinto, pero es el mismo sueño, pero es la continuación. O luego a mí me pasaba mucho que yo podía cambiar los sueños, o sea, tenía el sueño, me despertaba, era como, vamos a hacerlo distinto esta vez, y me olvidaba dormir, el sueño volvía a empezar y yo era como, bueno, esta vez voy a ir hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, esta vez voy a decir esto en vez de esto otro. Y eso puede pasar en el tiempo, y en Paprika pasa mucho eso, ¿no? Como que son ellos siempre, siempre la historia de esos personajes soñando, y el sueño es uno solo. O sea, nos está mostrando como el avance de los personajes a través de sus sueños. No sé si, sí, cierto que Genial. sí. Sí. Sí, me parece genial lo que acabas de plantear y se conecta con lo que nos compartía Mayra. Y es, por ejemplo, y ya sabes, me parece importante también compartir esto y era el tema de el sueño traumático, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un trauma, que lo hablábamos la sesión pasada, que tenía que ver con como un contenido que está congelado en nuestra psique y que se repite, y Jung nos plantea esta frase fundamental de, eh, si no hacemos consciente lo inconsciente, le vamos a llamar destino. Entonces, cuando uno tiene un trauma que de una otra forma tiene que ver con esta memoria congelada o con este patrón que se repite una y otra vez en nuestra psique y muchas veces en nuestro entorno, ¿no? En nuestra realidad cotidiana, hay un momento, y eso creo que lo hablábamos en un momento con Jonathan, ¿cierto? Con lo que él nos compartía, hay un momento en que uno hace un acto simbólico y ese acto simbólico es como si hackeara o si dijera hasta aquí este patrón, como que uno se da cuenta del programa y lo hackea, ¡pap! ¿No? Entonces, por ejemplo, el tema de la persecución, ¿no? Estoy constantemente sintiendo que me persiguen. A todos, yo siento que todos en algún momento hemos tenido un sueño de persecución. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente en el programa constante, en el destino que está programado en mi psique, yo constantemente mi respuesta es correr, huir, defenderme, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hago consciente ese patrón? Lo entiendo, entiendo el origen de la herida, del trauma, y decido hacer un acto simbólico diferente al programa. No sé si se acuerdan que en Matrix, cuando aparece el gato, dicen, ah, hay un error en la Matrix porque se está repitiendo dos veces el movimiento del gato, y sentí que era un déjà vu, ¿no? Eso es un poco lo que siento yo que sucede en ese acto simbólico de resignificación inconsciente. Es como que de repente teníamos una forma en que significábamos un símbolo y se abre una apertura y uno lo resignifica de otra forma y hay otra forma de entender y relacionarse con ese símbolo. Y eso pasa en los sueños, pasa en Paprika, pasa a nivel colectivo, ¿no? Es ver, por ejemplo, cómo un símbolo puede pasar de significar algo de un momento a otro. Puede ser, por ejemplo, el tapabocas. Lo que el tapabocas llegó a significar en la pandemia era muy diferente a lo que significaba antes, ¿no? Se resignificó. El momento en que la gente dejó de utilizar tapabocas fue un momento, fue un acto simbólico. Habían, pues digo personalmente, yo la verdad fue que casi nunca utilicé tapabocas, ¿no? Pero en el momento en que ya uno empezaba a ver que había gente que todavía estaba con el símbolo de necesidad de protección con el tapabocas después de que ya lo habían quitado más o menos casi en todo lado, ¿no? Pero es eso, hay un símbolo y tenemos una forma de resignificar, de significarlo, pero podemos hackearlo, podemos reprogramarlo. Y bueno, eso me llega un poquito con lo que comparte Manu. Civis, civis, civis. Por acá Diego y... Ajá, Diego. Oli. Gracias. Hola, bueno, pues muchas cosas me parecieron bien llamativas, muy interesantes. No conocía la película. Este,
sí me llama la atención que, por ejemplo, el genio, el que comía mucho, recuerdo esa escena del restaurante donde pasaban platos. ¿Quién ordenó esto? ¿Quién ordenó esto? Y él levantaba la mano y seguía y seguía y seguía y seguía. Eso una parte. Y también cuando, digamos, el villano necesita del cuerpo de su ayudante joven. ¿Por qué me llama la atención eso? Porque digamos que en los sueños uno pensaría que no hay límites, pero personalmente yo interpreto que de alguna manera sí había algún límite, que este anciano necesitara el cuerpo de alguien más joven para hacer cosas. Y me gustó mucho la frase cuando ya la doctora Pelinegrita Paprika versión Vigilia le dice al compañero de trabajo, no es que siempre me gustaste, o bueno, a pesar de que seas torpe, el exterior no importa, pero incluso en el exterior tiene que haber límites. Entonces es una forma como decirle, hey, está bien que te guste la comida, pero debe haber límites. Y me parece una frase muy significativa porque incluso en los sueños, cuando de pronto uno ve cosas ilógicas que carecen de bastante sentido, llega un punto que uno dice, no, pues tiene que haber un límite también. Entonces estuve buscando algunos análisis de la película y me gustó mucho una frase que me encontré que dice, la ausencia de cualquier restricción conocida permite la perspectiva de varias vidas vividas al tiempo. Es una frase de André Breton. Gracias. Wow. Me gustaría recalcar algo de lo que acaba de compartir Diego y es ver los arquetipos en Paprika, ¿no? Entonces, por ejemplo, este personaje, el genio gordito, ¿cierto? Eh, de una otra forma también creo yo que estaba relacionado con el arquetipo del niño, ¿no? El arquetipo del puer-eternus, porque era un niño genio, ¿no? Era un niño que era un puer-eternus en su aspecto un poco más negativo porque se había convertido en esta fijación de consumo, 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 una fijación muy infantil, ¿no? Es como la realidad es la madre, entonces yo la consumo y voy, digamos, creando cada vez, voy ampliando mi cuerpo cada vez más para alimentarme de esa madre que es la realidad, que es la comida, ¿no? Y al mismo tiempo teniendo un gran poder creador, creativo, ¿no? Me parece interesante ver eso y verlo en relación también con el arquetipo del Cenex, del abuelo que aparece en la película Paprika. Y Jung decía que el Cenex hay una polaridad. Recuerden que esos son acercamientos, pero cada arquetipo es tan infinito que, bueno, en fin. Pero Jung destacaba algo del arquetipo del abuelo y era que el Cenex podía tener un aspecto luminoso si estaba conectado con su puer eternus, ¿no? Sí, es decir, con su niño interior. Si el abuelo está conectado con el niño interior, se vuelve un abuelo sabio, lleno de espontaneidad, de creatividad, que es este abuelo Papá Noel, ¿no? Papá Noel que está ahí dándole magia a los niños, siendo, ¿no? Pero si el abuelo llega a Cenex y no hizo el proceso de sanación del niño interior y no integró su niño a lo largo de la vida, llega como el Cenex amargado, el Cenex que quiere tener el control, el que quiere devorar a sus hijos, un poco Cronos, ¿no? Entonces me parece interesante ver un poco el análisis allí de cómo este abuelo necesita de ese cuerpo joven para alimentarse y poder sentir que tiene poder y realidad, porque su propio cuerpo se está volviendo unas raíces, ¿no? Se está como conectando tanto con las raíces de los sueños y el inconsciente profundo que lo está devorando, es como ¿no? Si dejara a un lado la conexión con su propio cuerpo. Es verlo, es analizarlo, hay varias cosas que me parecen interesantes. Eh, pero es eso, ¿no? Cada arquetipo, dependiendo del proceso que haga, ¿no? Con la relación con otros arquetipos, y eso es eso, ¿no? No es que los arquetipos estén separados. Ayer veíamos, por ejemplo, el diálogo del arquetipo de la Virgen con el arquetipo del diablo, ¿no? Entonces, los arquetipos están en constante diálogo entre sí. Inclusive, si una relación es negativa entre uno y otro, va a generar una dinámica, ¿no? Entonces, si el arquetipo del abuelo está peleando con el arquetipo del niño sagrado, entonces ahí va a generar todo un complejo. Si están integrados, entonces van a generar todas unas potencias, ¿no? Y así, me parece interesante que lo pudiéramos ver en Paprika. Sí. Sí, sí, que también hay aspectos que, como tú dices, que potencian y hay otros que en realidad te arrastran, básicamente, te arrastran. Es como si en vez de integrar
voy a seguir obviamente con el ejemplo que este de ayer. En vez de integrar al ser oscuro de ojos rojos, me convierto en el ser oscuro de ojos rojos. O sea, hay una gran diferencia, pero que al final la diferencia está entre está consciente o inconsciente. O sea, ¿en dónde está? ¿Se trajo al nivel de la conciencia, se integró o se dejó a que fuese absorbido por lo profundo? Y luego generar raíces, ¿no? También como que uno se vuelve también esa profundidad. Es parte de lo que uno arrastra, digamos, por decirlo así. Jonathan también quería hacer un comentario, me parece. Sí, así es. Hola, buenas noches a todas Buenas y noches. todos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Em, estaba pensando en el comentario que hizo Manuel hace un momento, como esta idea de que el sueño nunca para y que uno como que puede volver al mismo lugar o como si fuese como una especie de mundo paralelo, ¿no? Y estaba pensando en que realmente no es un mundo paralelo. O sea, lo que quiero decir es que, claro, lo podemos llegar a percibir como un mundo paralelo porque pues estamos en un estado de conciencia inconsciente y parece como si fuesen dos mundos diferentes y que tal vez por ahí es donde viene como el proceso de individuación o lo que nombramos como también de integración. Y es un poco como tal vez darse cuenta que somos todo eso que ocurre en los sueños y también somos todo lo que somos conscientes. O sea, es como si el proceso de individuación implicara tomar conciencia de que eso que está en lo inconsciente hace parte también de nosotros, independientemente de si tiene rasgos oscuros o luminosos, ¿no? Un poco como lo que estábamos hablando hace un momento de esta noción del diablo o de la Virgen. Y en ese mismo sentido, los símbolos nos permiten visualizar esos contenidos que están en lo inconsciente o en lo inconsciente colectivo. De una u otra forma son los símbolos los que nos permiten como entender qué elementos hay en lo inconsciente personal, como de qué somos nosotros, ¿no? Y a veces digamos como el rasgo tónico oscuro del diablo a veces, claro, nosotros podemos como decir, ah, este es el símbolo del diablo y tiene una connotación como oscura, pero realmente el diablo es mucho más que oscuridad, ¿no? Como que también tiene una relación, un vínculo por allí con lo natural, por ejemplo. Y eso puede uno, de una u otra forma también empezar a hablar de que hay una desconexión con lo natural, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando somos unas personas bastante citadinas, no tenemos una relación tan cercana con lo natural y puede que eh, esa relación no consciente con la naturaleza se represente o se personifique en un ser eh, con características animales, como puede ser una cabra, y ahí está como vinculado con el diablo, ¿no? O con el fauno. Em, lo que quiero como decir en general es como que posiblemente todo lo que ocurre en los sueños no es un mundo paralelo, sino somos nosotros mismos y que por ahí de pronto la invitación de la interpretación de los sueños es visualizar qué elementos de nosotros mismos están en lo inconsciente, ¿no? Que pueden ser rasgos positivos, pueden ser rasgos negativos también. Y la forma de acceder a esos contenidos es a través del símbolo y un poco como la interpretación de los símbolos es un poco entender qué, qué hay de mí en ello, ¿no? Como qué hay de mí en eso que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen símbolos como lo femenino, lo masculino, por ejemplo, el ánima y el animus, de una u otra forma hay unos rasgos característicos en el ánima y en el animus que en algunos casos es luminoso y en otros casos es oscuro y que de una u otra forma el entendimiento sobre esos rasgos me va a permitir también entender qué rasgos hay en mí en ello, ¿no? Y por ahí de pronto de una u otra forma también integrarlos, que es como
tomar ese proceso de conciencialización de esos contenidos que están allí. Y claro, y siento que de una u otra forma la película podemos ver un poco como este tránsito en lo onírico, como este ir de un sueño a otro sueño y el sueño dentro de otro sueño, también un poco como en la lógica de Inception, que es esta película de Christopher Nolan, si no estoy mal. Eh, esa posibilidad también como de transitar por el propio mundo, por el propio espacio que es uno, que es lo onírico, que son los sueños, pero que también están allí vinculados con esa toma de conciencia. Y por ahí, vinculándolo con Matrix, es también como no tener claridad qué es la realidad también, ¿no? Porque si somos todo eso que es lo inconsciente y somos todo eso que es nuestra máscara y somos todo eso que somos conscientemente y somos todo eso que intentamos mostrarle al otro que somos o que nos presentamos de alguna u otra forma, no tenemos certeza de qué es la realidad, ¿no? No tenemos certeza de quiénes somos realmente. Y ahí está el proceso de individuación, como intentar ser nosotros mismos, como en la última instancia, ¿no? Dentro de todos esos contenidos que podemos tener, tanto conscientes como inconscientes. Y pues me voy a callar porque si no puedo seguir mucho tiempo. No, 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 me encanta lo que compartes y yo creo que lo que me gustaría así comentar rapidito es que a mí me gusta mucho el concepto de Jung cuando, no sé si específicamente fue Jung o posteriores a Jung lo que se empezaron a utilizar, pero se habla del yo onírico. Entonces, por lo general, siempre somos conscientes de el yo, de la vigilia, o sea, somos conscientes de Shiva, no de Paprika. Entonces, todos tenemos Paprika, un Paprika, que es nuestro yo onírico. Y ese yo onírico tiene deseos, anhelos, emociones, experiencias, o sea, tiene memorias, cosas que tú por ahí no recuerdas o ni siquiera te atreves a ser consciente, a reconocer, por ejemplo, un deseo, y por ahí el yo onírico está como, sí, viviéndolo tranquilamente por ahí, no importa nada. Em, entonces, y yo pienso que retomando un poco lo que decía Jonathan, se trata de conectar con ese yo onírico, o sea, de estar de conocerlos, de acercarnos a la vida del yo onírico, porque hay una vida ahí que definitivamente es un poco surreal, definitivamente, pero que la realidad es surreal. O sea, como que él lo es, o sea, no se puede separar el sueño de la vigilia para entender la realidad. O sea, si queremos entender la realidad es con el sueño y con la vigilia, o sea, no en separación. Y lo mismo ocurre con el yo. O sea, si yo quiero entender al yo, no puedo solamente entender al yo consciente, sino también tengo que observar el yo onírico para ver qué más hay. O los yoes oníricos, ¿no? Es como, eh, les comparto, por ejemplo, ahorita con todo este ejercicio que estamos haciendo, esa semana soñé que una especie como de sacerdotisa me decía como, ahorita sí te estás dejando guiar por mí, algo así, ¿no? Y yo la he venido interpretando un poco como que esas sacerdotisas son como los sueños, es como el alma onírica, como el yo onírico, y es porque ahorita siento que me estoy permitiendo realmente tomarme en serio el trabajo con los sueños, ¿no? Es como, y escucharlos. Como que a mí el tema de los sueños siempre me ha interesado, siempre he escrito sobre mis sueños, lo he trabajado en terapia y todo, pero como que ahorita estoy cada vez sumergiéndome más en cómo realmente conocer los sueños es un oráculo para vernos a nosotros mismos, ¿no? Y rescato de lo que decía Jonathan, el tema de somos el sueño en plural, ¿no? Es como, no es solamente es que soy el sueño, sino que somos el sueño. Y ahí es interesante porque nos permite dar cuenta de que por más de que haya una dimensión muy individual del sueño, el sueño también siempre tiene que ver con una energía colectiva, ¿no? A mí me genera, por ejemplo, curiosidad ver las personas, si hay 10 personas durmiendo en una misma cama, en una misma casa, eh, y teniendo sueños, ¿cómo se interconectan esos sueños? ¿No? Y quizás es una ciencia que no conocemos. ¿Cómo vamos a medir eso? No, a menos de que conectemos a todas las personas de una misma casa con máquinas y tratemos de ver que, bueno, si los mapas mentales pudiesen revelar eso, ¿no? Eh, pero a mí eso me parece muy posible.
Yo lo veo como muy posible que en una familia, por ejemplo, se compartan los sueños. Es algo que pasa, por ejemplo, en Papica, ¿no? En ese mismo lugar de trabajo, todos los sueños de cada uno de ellos se interconectan. Y con lo que decía Jonathan, me parece importante ver algo, y es que nuestra psique, y eso lo ve uno en psicología junguiana con el tema de energética psíquica, cada psique tiene una forma en que gobierna o gestiona su energía. A esto Freud le llamaba economía libidinal, economía de la libido. Y es como si los sueños tuviesen una especie de sistema económico que se mueven contenidos desde lo más profundo hacia la conciencia, ¿no? Hay unos constantes movimientos, y a eso le llamaba Jung economía de la libido. Y entonces nuestra psique tiene dos funciones, bueno, muchísimas más, pero tiene dos funciones muy importantes o modos en que opera con esa energética psíquica. Y una es la transferencia y la transferencia, la proyección y y la introyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno no está viendo un contenido sombrío en uno, algo que uno considera, por ejemplo, satánico, malvado o pecaminoso, ¿cierto? Que nos pasa a todos porque estamos metidos en un chip, en un lenguaje muy cristiano todavía, y eso lo critica mucho Nietzsche. Mientras estamos, por ejemplo, una parte de nosotros está en esa sombra, lo más normal es que lo proyectemos en un símbolo externo. Satanás es el otro. Y por ende las cruzadas religiosas siempre Satanás era el otro. Satanás era la mujer, Satanás era el pobre, Satanás era la cultura externa, Satanás era el indígena, Satanás siempre es el otro, ¿no? Nunca soy yo. El español nunca digo yo soy Satanás, ¿no? Siempre Satanás, lo satánico era lo otro. Entonces nosotros proyectamos nuestra energía psíquica en un símbolo externo, sobre todo lo que nos incomoda y lo que no nos gusta, ¿no? La otra función es lo contrario, la introyección. Es cuando yo veo un símbolo afuera o algo externo y lo internalizo. Por ejemplo, el lenguaje. Nosotros hacemos introyección del lenguaje. La cultura la introyectamos en nuestro mundo psíquico, ¿no? Heredamos la cultura. Y así a lo largo de la vida hay muchas cosas que podemos introyectar. Por ejemplo, cuando uno está en proceso terapéutico, está haciendo mucha introyección. Como estoy llevando esos contenidos hacia adentro y lo estoy asumiendo. Y el otro tema es el tema de la transferencia. ¿Cómo transferimos de un símbolo a otro símbolo contenidos? ¿No? Entonces, por ejemplo, el diálogo entre dos arquetipos, ¿no? El niño con el abuelo, la virgen y el demonio. De otra forma, hay un diálogo, y el diálogo entre esos arquetipos transfiere contenidos. Cómo se haga esa transferencia va a depender, ¿no? También cómo lo hacemos a las relaciones humanas. Nosotros transferimos muchas veces, por ejemplo, transferencias que nos pasa a todos, y es súper común, transferir cuestiones de papá y mamá a nuestra pareja. Pasa, porque papá y mamá son los primeros lenguajes de amor que tenemos, y sucede que se generan transferencias hacia la pareja, por ejemplo. Tomar conciencia de eso, trabajar sobre eso es sumamente importante, pero no es que esté mal, pasa, ¿no? Y eso sucede mucho en los sueños. Transferimos contenidos entre un personaje a otro, entre una escena a otra. Lo interesante es cuando nos hacemos conscientes de la transferencia, hay un cambio de actitud, hay una toma de conciencia y hay un movimiento psíquico, porque la psique es una economía, es un constante movimiento y un constante proceso alquímico. Y esa es la propuesta junguiana, y esa es la propuesta mística, y esa es la propuesta muchas veces también espiritual, de una otra forma, en la medida en que nos hacemos conscientes que la psique está en constante elaboración de contenidos, podemos movilizar, ¿no? Podemos movilizarnos y convertir nuestro cuerpo en un laboratorio. Nuestro cuerpo es un laboratorio. El laboratorio de sueños somos nosotros. Mile, creo que estás sin micrófono. Ya, ¿Sí? ya, ¿Aló? ahorita ya. Hola. No, me encanta que eso sonó súper bello. Muy romántico. ¡Qué El, romántica! el- el romanticismo alemán, freudiano, nietzscheano, es hermoso. Ah. No, es hermoso en realidad. Yo pienso que claro, o sea, estamos hablando de cosas sumamente profundas que involucran también un poco de misterio, que no son respuestas escritas en piedra y que todo sigue en constante movimiento y transformación, pero no quiere decir que los acercamientos o las vivencias o las experiencias que estamos teniendo no son reales o no tienen peso. O sea, por eso decía que, bueno,
si queremos entender la realidad, tiene que incluir el mundo onírico, tiene que incluir las versiones de mí que tienen vida cuando yo me acuesto a dormir y qué es eso que se está reproduciendo ahí. Otra cosa, otro ejemplo también de que tú estabas mencionando de cómo también a lo largo de la historia nos han acompañado los sueños en distintas etapas de nuestras vidas e incluso los grandes inventos, cómo el sueño de un genio puede cambiar la humanidad. O sea, todo ese tipo de planteas son preguntas, Mm. ¿sabes? Que O la involucran, pesadilla, o o la la pesadilla. pesadilla de alguien, ¿no? La creación de la bomba de Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Eso lo soñó alguien. Exacto, tal cual. Eso lo tuvo que ensoñar, lo tuvo que imaginar, tuvo que tomarse el tiempo de que eso se llevara a este espacio onírico, de crear imágenes, de ponerle un sentido a eso que quiero manifestar, ¿no? Y yo pienso que ahí también hay un potencial, como dices, hay un gran potencial que ahora nos estamos acercando gracias a este espacio, gracias a este laboratorio de sueños y que la verdad siento que enriquece mucho el acompañarlo a través de los sueños porque el cine es ese canal directo al mundo onírico. O sea, creo que de las mejores artes para hablar de los sueños. Y lo seguiremos haciendo, obviamente, con otras películas más. Y eso es súper, creo que ayuda como a uno identificar mejor esos temas en común, esas imágenes que se repiten, o como decía Mayra, el sueño que constantemente se repite, pero pero ¿qué tiene que ocurrir antes de que se pueda integrar ese sueño, que se pueda entender? La persona tiene que atravesar la crisis que estuvo evitando. O sea, no se puede integrar algo sin tener que atravesar la incomodidad o el dolor que eso genera, pues. Y es solamente cuando se decide, se toma la decisión o se está listo para atravesar ese dolor o ese sentimiento de traición hacia ti mismo que no puedes reconocerlo, por ejemplo, solamente lo puedes hacer consciente en un momento de tu vida. Y casualmente eso lo hablaba con una paciente antes de esta sesión, que luego de muchos años ella se empezó a acordar de cosas que le pasaron cuando tenía 7, 8 años. Y lo que le decía era eso, es que ahora lo puedes recordar. Ahora tu cuerpo se puede permitir recordar eso y lo puede procesar. O sea, no solamente recordarlo, sino lo que implica el recordar, que es también procesar, tiene que pasar por el corazón, por el cuerpo, por el alma. Eso que recordamos nos atraviesa y nos afecta. Entonces, para este detective, irse a una etapa de su vida en la que él decidió ser la persona normal, con un trabajo normal y tirar todo, como quien dice, a la basura, todo su trabajo, de una alta traición hacia sí mismo, hacia su personalidad o a quien creía él que era y en quien se convirtió, claro que le generaba un conflicto de identidad también, pues, o sea, de por qué hice esto, quién soy ahora, estoy satisfecho con esto que soy, o sea, había que pasar por una crisis y no se puede, no es sino hasta que se atraviesa esa crisis que se ve él como que empieza a verse afectado y luego está enredado y se deprime como en el sueño y él mismo empieza a soñar que está atrapado en esa pesadilla y se la repite y se la repite, se la repite, pero le está permitiendo ver así en la cara lo que él necesita procesar y de lo que necesita darse cuenta y luego se enfrenta o en este sentido Paprika le ayuda a enfrentarse a ese miedo, ¿no? Entra a la sala de cine y mira qué hay ahí, entra a ver qué es lo que sientes, ¿no? O sea, ese perder el miedo a la, no sé si la palabra es confrontación, pero al ver, a mirar, a profundizar, a entregarse a uno, a mirar y sin expectativa. Bueno, no sé qué voy a ver ahí, pero voy a mirar. Y ese es el autoconocimiento, literal, tal cual. Claro, y por eso que dices, yo creo que el tema de esto que decías, Jun, de que los sueños son el santuario del alma y es, en los sueños está la relación con nosotros mismos. Desde lo más absurdo hasta lo más complejo, desde la idea más fuerte hasta la idea más creativa, o sea, en los sueños habita la relación con nosotros mismos. Obviamente también habita en el estado de vigilia, ¿no? Pero yo creo que es allí, el sueño es el santuario de nuestra psique, literalmente, es allí donde habita. Y ahorita que decías lo del tema de identificar el yo onírico,
uno lo puede ver en Paprika, todos tienen un yo onírico muy diferente, ¿no? El policía con este tema de su yo onírico huyendo de una parte de él que había traicionado, Paprika con este yo onírico que yo siento que es como su alma, ¿no? Es como la que se permitía viajar a través de los sueños y se metía en la mente de otros, porque era psicóloga, ¿no? O sea, se permitía ir a... Era como que llegaba a los sueños de las personas y se permitía como mostrarles y revelarles contenidos, ¿no? Abrir puertas, siempre llegaba a los sueños de los demás a abrirles puertas, a decirles por dónde moverse, ¿no? Y su Johnny Rico era una psicóloga, ¿no? Paprika es la psicóloga, la gran psicóloga de los sueños, yo creo, diría yo un poco. Está el Johnny Rico del decano del departamento de psicología allí, ¿no? Como el del jefe, que al final es un abuelo que está conectando con sus raíces, pero también con un poder que no sabe gobernar. Me parece curioso que el yo onírico del niño grande, de este ser grande que está en el computador, es muy similar al de la realidad, ¿no? En el sueño también es un niño y en la vida real también es un niño, ¿no? Y está jugando en todos y es como, ja, 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 y todo está arrumbando y el man está simplemente riéndose. Muy propio del arquetipo del eterno niño, ¿no? El niño que juega a crear y a destruir, ¿no? Eh, pero bueno, de eso se trata, este proceso, que no termina, no cierra y es ¿cómo es mi relación conmigo mismo en los sueños? Es una gran pregunta y esa pregunta nos puede mover toda la vida. Mm, ujú. No, totalmente, total. Y no mirar tampoco esos contenidos con tanto rechazo, ¿no? Como, uy, no, yo no puedo ser tan impuro. Uy, no, yo no puedo ser tan malo. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Claro, como No. por ejemplo a veces pasa con los sueños catastróficos, como que está uno, no sé, usted comparto un sueño que me compartió alguien, una vez era como, él soñaba constantemente de que llegaba y mataba a todo el mundo, y él rechazaba mucho su sueño, era como, no quiero soñar eso, y era como, ¿dónde está toda esa agresividad que en la realidad no te permites expresar? ¿Dónde está toda esa rabia y ese odio frente a un sistema que de otra forma te desplazas hacia los sueños, ¿no? Se transfiere hacia los sueños. Y bueno, lo más incómodo es lo que nos transforma, ¿no? Lo que va a sonar fuerte, pero inclusive dentro del budismo, el dolor nos transforma. Mientras uno huya del dolor, va a estar en una constante agonía. Pero pues si uno se confronta con el dolor un poco desde el arquetipo del guerrero, por ejemplo, ay, uno se atraviesa, diría Lichin, se atraviesan las aguas. Y también me gusta otra cosa la que mencionas el I Ching, que me gustó mucho ya como para ir entrando a los sueños. Fue esta, de nuevo, la aparición de las mariposas, ¿no? Siempre hay como estos tótems particulares que justamente representan la transformación, el efecto mariposa, o sea, el moverse en distintos planos también, que siempre va a representar como esa conexión entre vigilia y sueño, la mariposa, ¿no? Como también una representación arquetípica de transformación y de cambio y de conexión con esos mundo invisible. Y, y que, bueno, son imágenes de la psiquis colectiva. O sea, cada vez que estamos pasando por alguna transformación, por ahí alguna mariposa va a aparecer, En algún tótem. Alicia, Sí, exactamente. O sea, siempre, si tenemos las herramientas, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Si ya tenemos como, uy, cierta idea, ah, ya sé que la mariposa representa esto, ah, ya sé que la abeja puede ir por acá, por esto. O sea, cuando ya uno tiene como que ciertas ideas un poco más claras sobre qué son los sueños, qué es el mundo onírico. O sea, no tienes que ser un gran conocedor de mm, historia ni de mitología para poder acercarte a tu mundo onírico. Es con herramientas muy básicas y sencillas y mucha apertura, puedes hacerlo también por tu mm. cuenta. Sí, no, Claro, ese es, digamos, uno de los objetivos de la psicoterapia junguiana, poder recuperar la actitud simbólica. Es eso, tener una actitud simbólica. A veces uno, no sé, antes de pronto uno soñaba no sé, una mariposa y era un bicho, ahí soñé con un bicho y ya. Cuando uno recupera la actitud simbólica es bueno, ¿y qué me está hablando? ¿Qué está representando? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué aparece? ¿Por qué se está repitiendo? Ya uno allí está teniendo una actitud simbólica. Y eso es fundamental porque los símbolos, como dijo Jonathan ahora, los símbolos son el lenguaje de la psique y son el lenguaje del alma y son el lenguaje del inconsciente, ¿no? Pero bueno, empezamos. ¿Quién quisiera hoy compartirnos pues empecemos con una persona, pero tratemos de que sean dos o tres, pero bueno,
Ujú. sin afán, ¿quién quisiera empezar hoy compartiendo su sueño? Jonathan, ¿quiere compartir sueño? Se me ha quedado la mano levantada, pero podría compartir un sueño, no hay Súper. lío. Bueno, es que tengo varios. Voy a escoger uno de tantos. Am, hay uno que tuve hace relativamente poco. eh, digamos que creo que, pues creo que está bueno hablar como un sueño que esté en este contexto también, ¿no? Como no pensarme en un sueño muy antiguo, sino más bien uno más contemporáneo, que esté más articulado como a lo que hemos venido como hablando en estas sesiones, ¿no? Em, hay un sueño que tuve, y es que venía como caminando, iba como caminando por la calle, y pasaba como cerca al colegio del cual me gradué, y había una persona en bicicleta que era atropellada por un carro. Y pues yo me quedaba como allí mirando a ver qué estaba ocurriendo. Eh, y pues pensaba como, pues también estaba mirando como si el ciclista necesitaba ayuda. Eh, pero como llegaron varias personas como a ayudarlo, pues yo me quedé allí como mirando desde lejos, a ver qué ocurría, y pues hacía como una llamada o pensaba como en llamar a una ambulancia. En vez de acercarme a él, pues como que pensé en llamar a una ambulancia. Y de un momento para otro como que arrancaba el carro a mucha velocidad, eh, y como que la interpretación que hacía de ello era que el carro estaba escapando para no responder. Y empezaba a buscar al ciclista también, como para decirle que se estaba escapando el carro, y como para mirar si estaba bien o si no va a ser como esa persecución al carro. Y empezaba a buscar al ciclista y tampoco no lo encontraba por ninguna parte. Em, y como que me quedaba como buscándolo, mirándolo, y como que las personas también estaban allí como atendiendo a alguien que ya no existía, que ya no estaba. Eh, y después como pensaba, bueno, posiblemente el carro arrancó muy rápido porque el carro se llevó al ciclista al médico. Era como la reflexión que tenía allí. Pero yo seguía con como con la angustia, con el apuro de llamar la ambulancia. Em, y bueno, digamos como que en general ese fue el sueño, pero todo ocurrió allí como enfrente del colegio, y digamos que allí como analizando un poco y pensando un poco en el sueño, creo que tenía algo que ver con el colegio, ¿no? Como mi relación con el colegio, que no fue para nada buena, que nunca desearía volver. Dicen que esta idea de algunas personas de que los mejores años fueron en el colegio es totalmente falsa para mí. eh, Casi que todo lo contrario. Y ahorita que estaba leyendo El sueño, se me vino a la mente también Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí, de esta imagen del ciclista que también tiene un accidente, ¿no? Y bueno, ahí como pensándolo, creo que hay un tema como con la inocencia. Em, Como, claro, digamos, la idea del colegio, digamos como que lo empiezo a asociar también como con ello. Y cuando pienso en este ciclista de Salvador Dalí, también es un sujeto inocente también, ¿no? Como que hay una relación un poco como con la inocencia, pero eh, como una inocencia perdida también, ¿no? Un poco, creo, en la medida en que hay un accidente también, ¿no? Que es el accidente el que termina como acabando con el ciclista, o afectando al ciclista de una u otra forma. Es un poco como lo que tengo así
La verdad tomé el sueño al azar, como tengo una libreta con los sueños, y abrí como el primero que salió, y este fue el primero que salió desde este momento en que estamos como en estos encuentros. Método de sincronicidad, diría Jung. Sí, 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 un poco eso, como lo dejé un poco al azar, a ver qué ocurría, y pues bueno, salió este, y ya no recordaba el sueño. Eh, Cuando lo empecé a leer fue que empecé a recordar el sueño también. A ver, vamos entonces, ¿qué tal con la sensación? ¿Qué sensación tienes física, emocional durante el sueño? Tenía una sensación de preocupación por el ciclista, pero decía, bueno, ya lo están atendiendo, entonces no me volcaba hacia él, como a buscarlo y como atenderlo, eh, sino que más bien estaba allí como atento por si se requería algo o si, digamos, si veía que de pronto los otros no podían hacer algo, digamos, como que yo estaba allí como atento para hacer eso que los otros no podían hacer. Quedé como con una sensación de desconcierto cuando no lo encontraba, cuando salió el carro, me dio enojo, pero cuando empecé a buscarlo me quedé con una sensación de desconcierto porque no había sabido, no sabía qué había pasado con él y como que no había logrado, como que se me esfumó, ¿no? Como que se me perdió de la vista y no sé, no supe por dónde se fue. Y había esta sensación también como de las personas que estaban igual atendiéndolo, pero que ya no estaban atendiendo a nadie, ¿no? Como, entonces había como también una cierta sensación de vacío allí particular con respecto al ciclista que ya no estaba y que se me había esfumado como de la vista, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podrías describirnos el ciclista? ¿Cómo era ese ciclista? No recuerdo bien como físicamente cómo era. Eh, Era alguien relativamente joven, como más bien un adulto joven, no un joven joven, sino un adulto joven, 30 más o menos, o no sé, como sí, como más o menos hacia los 30 años, pero no recuerdo su rostro, no lo recuerdo físicamente a él porque yo lo veía desde lejos también, lo veía como a una cuadra de distancia más o menos, entonces no puedo como detallarlo, estaba allí más como un ente más bien borroso, un poco. ¿Cuántos años tienes tú, Jonathan? 38. 38. Bueno, y los personajes del sueño son el ciclista y qué otros personajes aparecen No, principales durante el como, sueño. no como transeúntes, no eran como personas o personificaciones así como concretas, eran como transeúntes, habían como mujeres y hombres, pero variopintos, ¿no? Como diferentes, pero no como personas del común, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como los vecinos, la gente de los locales que habían cerca o algo así, no eran como personas determinadas. ¿Y el accidente cómo se da? ¿Cómo se accidenta este ciclista? Por un golpe del carro. O sea, como que el carro, él iba andando y llega el carro como por detrás, si no estoy mal, y le pega y lo choca y lo hace caer. Un carro negro, eso sí, sí recuerdo, tenía los vidrios polarizados. Si tomamos ese accidente como una metáfora o si lo llevamos a una asociación con alguna experiencia en tu contexto cotidiano, ¿con qué lo podrías relacionar? Uy, no sé, o sea, eso fue, tengo la fecha como el 1 de noviembre fue este sueño. No sé, digamos como que estos días, digamos como que este mes particularmente he tenido bastante trabajo y, y como que no he tenido mucho espacio para mí, por llamarlo de alguna forma.
¿En qué trabajas, Eh, perdón? yo soy coordinador académico en una universidad. Eh, Entonces, digamos como que no siento que, no siento que esté articulado con el trabajo. Digamos como que lo que más se me acerca es como esta sensación de, sobre el colegio, ¿no? Como mi yo adolescente en el colegio, como, pero, pero no es eso tampoco. Es como una, más bien como una retrospectiva de eso, como una mirada desde la distancia también, una mirada desde el tiempo con respecto a ello. Eh, no lo siento que sea como algo circunstancial, como de la vida cotidiana, sino que más bien es como una retrospectiva a algo que pasó o algo que fue también. Eh, como que lo siento que va más por ese lugar. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos tomar esa metáfora de un ciclista, ¿no? Que monta bicicleta, pues vaga la redundancia, ¿no? Que está en una ruta, que está caminando, está en su bicicleta por un camino y que de repente es atropellado por alguien que es anónimo, ¿no? Un carro negro, que de repente ni siquiera da la cara o que ni siquiera se sabe quién es, que realmente no asume ese golpe, ese atropellar. ¿Cómo podríamos ver ese acto del accidente, ese acto de ser atropellado por algo, por una fuerza, como una metáfora de ese transcurso que tú dices, por ejemplo, desde el colegio hasta ahora, ¿no? Me pongo a ver, por ejemplo, que lo ubicas más o menos como los 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se conecta ese yo del colegio, ese yo de 30 años, ese caminar, ese transcurso en bicicleta, digamos? De qué manera sientes que de pronto algo te atropella o que puedes representar como como ese atropellamiento? Ahorita pensando como en la metáfora, estaba pensando más como un asunto de, de que no es alguien en particular, no es, digamos como que el carro no representa a alguien en Mm, particular, no representa como una circunstancia exacta, sino que tengo más la sensación de que el carro es como la vida misma, eh, ujú, como un poco identificando que, como que logro medio identificar que la vida es como un error, ¿no? Como, o no es un error, es un constante accidente, ¿no? Como, como que nadie tiene la culpa, pero pasan cosas y se generan circunstancias que terminan como definiendo, desatando como cosas con personas también, ¿no? Un poco como eso. Entonces, como que la vida va y en la vida ocurren cosas que terminan como accidentándolo a uno y lo terminan a uno como transformando, cambiando también un poco. Y que creo que en parte, en parte es eso, ¿no? Como, claro, yo lo relaciono el personaje como con la inocencia, como con ese yo, ese sujeto inocente, por llamarlo de alguna forma, y es como la vida, el carro pues, que lo accidenta, ¿no? Y que termina como transformando el sujeto, accidentando al sujeto, ¿no? A la inocencia. Y que cuando voy a buscarla y cuando voy a como atenderlo, pues ya no está, ¿no? Ya no es ese ciclista, ya no está el ciclista y parece como que si la vida se lo hubiera llevado un poco, ¿no? Cuando pensaba que el carro tal vez se había llevado al ciclista al hospital, ¿no? Y me preocupaba como eso, como que el carro asumiera la responsabilidad del accidente también. Entonces, ese asumir la responsabilidad también es un poco como reconocer que por ahí la vida no es buena o mala, ¿no? Sino más bien como pues trae cosas consigo y por ahí de pronto eh, es entender un poco como las consecuencias de ello, ¿no? Un poco lo que estaban hablando en ese momento de la mariposa, ¿no? Como el efecto mariposa, que de otra forma ocurre algo que hace que la vida se termine transformando
a una forma, ¿no? Una circunstancia, un accidente puede determinar muchas cosas, ¿no? Jonathan, ¿qué tal te va a ti con la capacidad de pedir ayuda? ¿Y de qué forma sientes que los accidentes o las situaciones de la vida, de esa vida que a veces nos atropella, ¿no? Eh, ¿De qué forma sientes que, cómo es tu relación con esa ayuda? Am, yo en general tiendo a resolver las cosas solo y Ujú, tiendo a buscar soledad para atender mis cosas. ujú, Em, como, sí, como que no busco ayuda, digamos que desde pequeño, digamos como que entre comillas me tocó madurar muy rápido o me tocó asumir responsabilidades que tal vez a un niño no le corresponden. Em, y de una u otra forma, pues digamos como que eso me terminó obligando a construir como un mundo también, como mi propio mundo y intentar dar respuesta. Tengo un papá ausente, mi mamá pues tuvo que trabajar mucho y pues no estuvo tan presente. Entonces de una u otra forma esa construcción de mundo me la fui armando yo solo. Y bueno, desde pequeño empecé como a leer y a tratar de dar como sentido al mundo, siendo muy crítico de la religión, siendo muy crítico como de lo establecido, del colegio particularmente. Entonces, esa misma como independencia, pues me ha permitido como construir mis cosas, como construir mi vida, como llegar como a tomar como decisiones por mi cuenta. Y la ayuda, pues, es como un asunto como de, bueno, resuélvalo, o sea, resuelva solo, ¿no? Un poco. Y pues de una u otra forma como que aprendí eso. Y cuando necesito como solucionar algo, como procesar algo, pensar algo o resolver, tiendo a buscar la soledad. Tiendo a buscar como la soledad para resolverlo, como sentarme a resolverlo. Como que es un asunto mío, yo lo resuelvo, yo lo soluciono. Si Pero, hagamos un ejercicio, Mile, perdón. no, nada más quería preguntarte si en las últimas, no sé, en el último periodo del año, digamos, ha habido algo que si te haya salido de las manos, alguna situación de esas de las que te has tenido que hacer cargo y en realidad eh, no iba en tus planes, o sea, ha sido como algo que te estuviera ocurriendo, lo que tú sentirías que por ahí el sueño puede estar también conectado como a una situación de tu vida, como al cambio, a estas cosas de la vida que aparecen por sorpresa y nos cambian el plan. Ujú. Mm, no tanto. Hay una circunstancia que, digamos, como que digo que no lo esperaba, y es como un compañero del trabajo que está en competencia conmigo, y porque o sea, como que estoy sonando para un cargo dentro de la universidad que es más o menos importante, y está como entre los dos, entonces se ha puesto como en una campaña de desprestigio hacia mí, que no lo esperaba, que creo que eso puede ser en este momento lo que siento que puede ser como lo menos esperado, ¿no? De resto no sé qué otra circunstancia. Bueno, hace también relativamente poco murió mi abuela, que es una persona con la que era así como una relación muy estrecha. Eh, Murió el 21 de octubre, entonces que por ahí de pronto eso también puede ser, ¿no? Ujú, ujú. Sí, porque de nuevo, o sea, es como algo que llega que no, que te choca. O sea, es algo chocante. O sea, si lo vemos así desde un punto de vista tipo bien literal, también puede representar como el choque de la situación, ¿no? O sea, no me esperaba esto. No tenía ni, no sé de dónde vino esto. O sea, por eso es que
que lo asocies como a la vida, como a estas cosas que llegan y no esperamos, ¿no? O sea, él es como, uy, me sorprendió y me sorprendió de una manera como cero cómoda, ¿no? O cero esperada, porque una persona que está manejando bicicleta sabe que un carro le puede chocar, pero no es como que maneja bicicleta sabiendo que le van a chocar un carro, ¿no? Sí, va esperándolo. Claro. Creo que sí tiene que ver con mi compañero del trabajo, Ujú, porque claro, tiene que ver con la inocencia. Y yo estaba siendo muy inocente también con respecto a él. ujú, ujú. Creo que puede ser por ahí. Y el acto, no sé, en Colombia decimos mucho como, uy, me están atropellando, ¿no? Y es como ese atropellamiento a la Sí, es moral, sí, a tu un atropello. dignidad, a tu Sí, persona, ¿no? sí, 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 sí. Sí, creo que puede ser por ahí, sí. Hay que dejar de ser Mm, inocente un poco. Ujú, exactamente, exactamente, exacto. Ahora, Uno, me gusta. uno siendo muy buena onda, muy tranquilo, como, ¿no? Como esperando que, pues, uno no cree que le van a hacer como eso, ¿no? Esa campaña de desprestigio que ha sido como muy densa y muy pesado también y mm, pues con chismes y con vainas como desagradables, que no he entrado en ese juego, digamos como que no he entrado ni a defenderme, ni a decir nada, ni a contraatacar, ni nada, sino que, o sea, como que me quedo más bien como en silencio, como bueno, a ver, lo que quieran, miren a ver qué hacen y que es un poco esa figura de inocente también, ¿no? Como, mm. Ujú. Y ver, por ejemplo, la actitud que tienes en el sueño, el papel que tienes es de contemplarlo desde afuera y preguntarte, uy, ¿quién lo va a ayudar? Y de repente llegan personas, pero tú no intervienes, ¿no? ¿Cómo sí, analizas tú, por ejemplo, ese papel que tienes tú en el sueño? Tu yo onírico, ¿qué lugar tiene en el sueño? mm, creo que es más como de lo que decía hace un momento, es como de, bueno, mirar si se requiere de mi ayuda. O sea, como yo me quedo acá como mirando a lo lejos, si se requiere mi ayuda, intervengo, si no, pues nada, o sea, no me involucro. Eh, hoy pasó algo que creo que también se relaciona mucho, hoy pasó algo en la universidad que se parece mucho a lo mismo. Y es que hoy un chico intentó suicidarse en la universidad, como que iba, no intentó, o sea, como que hizo la mague de que se iba a lanzar por el sexto piso del edificio y como que lo agarraron en la baranda del edificio, pues bajó una profesora como súper nerviosa, estudiantes como corriendo por todas partes y como que rodearon al chico y como que lo contuvieron, ¿no? Como lo rodearon. El chico es del programa donde yo trabajo, o sea, de la carrera en la que yo trabajo. Entonces, claro, pues tenía que intervenir porque pues siempre tenía que estar ahí, ¿no? Pero en vez de abordar al estudiante y en vez de meterme ahí como en el ruedo con todas las personas, yo lo que hice fue como quedarme un poco distante de él para no saturarlo, para no fatigarlo más, para que, ¿no? Como que todo el mundo está alrededor de él. Entonces yo lo que hice fue quedarme como más bien atrás, eh, como un poco distante verificando qué podía hacer y me di cuenta que lo mejor era como activar el protocolo de bienestar y demás, ¿no? Entonces fui como a la oficina de bienestar, hablé con los psicólogos que estaban allí, como bueno, y ahí como que activé el protocolo. Y ese mismo, digamos, como esa misma actitud que tuve hoy era el sueño, como mirar desde la distancia a ver qué se necesita y si veo que se necesita algo, que puedo hacer algo, pues voy y lo hago. Como no, por ahí de pronto como las personas que están como allí, pues los dejo como participar y no meto la mano ahí, ¿no? Y tú qué piensas como de esa actitud consciente? ¿Y qué pienso de ello? Eh, no sé qué pienso de eso, no sé, digamos como que siento que está bien en la medida en que, pues digamos como por ejemplo lo que pasó hoy con el chico,
pues yo siento que estaba bien en la medida en que pues no quería tampoco como saturarlo a él también, ¿no? Como que claro, ya es como suficiente que no lo señalen, ¿no? Como, y que todo el mundo empieza a girar alrededor de uno y la profesora lo abrazaba y no sé, como que sentía que no, pues que no estaba bien como tampoco inundarlo, ¿no? Como invadirlo. Y creo que me pasa lo mismo, ¿no? Como que no quería como inundar a este sujeto que ha sido atropellado, que más bien si puedo actuar desde la distancia como con algo que la gente no tenga en cuenta, lo hago, ¿no? Em, digamos como estaba atento, ¿no? Estaba allí como atento, mm, sin como meterme ya de cabeza y como, ay, como el chisme y eso, sino como más bien como desde la ayuda, ¿no? Como desde, claro, uno Mm, puede pensar que por ahí uno puede pensar que por ahí no termino de involucrarme, ¿no? Como no termino como de meterme, ujú. pero mm, también, sí, también puede ser como una zona segura también, digamos como siendo crítico, ¿no? Como que atiendo o acompaño desde una zona segura, una zona segura para mí también, ¿no? Creo que también, digamos, como un sentido crítico o se puede reflexionar así también, ¿no? Sin Jonathan, involucrar. y este tema, digamos, esta situación, este relacionarte con la realidad, intervenir o alejarte, y todo esto, digamos, del escenario del gran símbolo del ser atropellado, la relación conflictiva con este compañero, ¿cierto? ¿Cómo se conecta todo esto con la experiencia con el colegio? Es decir, ¿cuál es este eterno retorno que te está mostrando el sueño desde el colegio hasta acá? Yo siento que no es un eterno retorno porque hay una transformación en ese sentir que tenía con el colegio. Y creo Ujú. que es algo que he ido como elaborando con el tiempo también. Antes era como súper, tenía como una sensación como muy desagradable del colegio, Ujú. pero que se ha ido elaborando y digamos como que en este momento, digamos, esa relación como que ya la medio sané, por llamarlo de alguna forma, como esa vaina con el colegio. Em, pero digamos que tal vez también está desde la distancia también, un poco, como que ya no me involucro, ya no me meto en el colegio, ya no estoy en el colegio. Antes, digamos, como que soñaba, era una pesadilla como volver a tomar clases en el colegio, como que me soñaba dentro del colegio otra vez y viendo clases, como que en este caso ya fue como estando fuera del colegio, ¿no? Y no iba para el colegio, sino que transitaba por ahí también, ¿no? Como que estaba pasando enfrente de. Entonces creo que también ahí hay como una distancia y una mirada también crítica, ¿no? Como una mirada como ya distante, como que ya esto ya no me afecta, ya no me, ya no voy como hacia ese lugar. No, y una pregunta. em, bueno, tengo como, me quedé con esta palabra que has usado de involucrar. O sea, hay, ¿cómo se te pongo? Digamos como, si te pido que lo examines en este momento, digamos, la actitud del no involucrarte como tal en general. O sea, es algo que permea otros aspectos de tu vida más allá de estas situaciones en particular, tipo, esto es un patrón en tus vínculos, como el no involucrarte, o en tu propia relación contigo mismo, como me involucro hasta aquí y en lo demás como que, uy, no, mm, no. Ah, sí, yo creo que llegó hasta cierto punto, en muchas ocasiones y con muchas cosas. O sea, como que no, digamos como que antes tenía una actitud de meterme con toda y el corazón o sea, ir con todo. Ahora ya no, ahora es como, pues sí, ya, o sea, como que ya sé un poco como por encima de las cosas, ya como que, ya está, sí, como que no, ya no me meto así como con esa energía con el que antes me metía con las cosas o con las personas o en las actividades, sino que ya voy como un poco más tranquilo también, como que ya no me ilusiono, no,
no me vuelco así como desmedidamente, sino pues ya voy como, ok, vamos mirando qué va pasando y me mantengo como de cierta forma como un poco al margen también, como sin involucrarme, ¿no? Un poco, o sin involucrarme en totalidad más bien. Y tú de repente por ahí, no sé, o sea, hay, hay algunos, bueno, supongo que obviamente cada situación requiere cosas diferentes, pero habrán algunas situaciones en las que no te has involucrado, que tal vez sí te podrías o puedes involucrar un poco más, que sea necesario. Eh, Tal vez tal vez sí, digamos como que puede ser como con personas que podría ser. Ujú. Eh, Tal vez también hay como un tema como en lo laboral también o en lo profesional más bien, que, que, que todavía estoy como entrando bueno, estoy entrando como en las dinámicas, bueno, hace varios años ya, pero estoy como entrando en estas dinámicas de la investigación y de publicación y capítulos de libro y artículos y todo este cuento, pero pues todavía me mantengo un poco como mirando desde lo lejos, un poco todavía, eh, sin meterme así de lleno al tema y puede que sea eso también, ¿no? En este momento como bueno, tengo como la puerta allí para atravesar hacia la investigación, para entrar hacia la investigación, pero pues también me interesa la creación, entonces estoy como en ese vaivén, vaivén, pero puede ser eso, como Mm, esa necesidad sí, de involucrarse en la investigación, ¿no? y que bueno, el que hayas visto en la escuela puede simplemente representar lo académico, o sea, no tiene que ser tampoco Sí, como mi etapa, o sea, puede ser académico también. sí, sí, puede ser también, es verdad. Mm, a mí me parece interesante que fuéramos a un símbolo que de pronto hemos dejado a un lado y es el carro. Ujú. Mm, si el carro fuese una parte de ti, ¿cierto? Que de una otra forma atropella a un ciclista, atropella la inocencia, eh, y que de una otra forma está blindado, tiene los vidrios oscuros, se va y no asume el cuidado del ciclista atropellado, ¿qué parte de ti sería? ¿Cómo podríamos ver este símbolo dentro de tu psique? No sé, yo siento que el carro es más algo externo a mí, o sea, no soy yo o una parte de mí, sino por eso también lo decía como la vida, ¿no? Como que hay algo, la vida como entendí como desde lo externo un poco, ¿no? Como eso que está fuera del sujeto un poco, la circunstancia, como que no siento que sea algo, es algo interno o algo propio o, o como un símbolo propio, no lo siento hacia ese lugar, lo siento más como como un intruso, no es como algo, sí es que es algo externo, por eso lo relaciono como con un intruso que entra, ¿no? Que entra como el campo de la psique o que entra como algo externo, sí. Yo creo que también sería interesante de pronto ver o explorar ya digamos, en tu propio proceso, ver si de pronto hay algún aspecto de sombra allí con este símbolo del carro, de la retirada. eh, es decir, en el sueño obviamente hay factores que sí vienen a representar factores externos, pero muchas Ah, veces también el sueño, todos los personajes del sueño son una parte de nosotros, ¿no? Es como, es esa gran obra de tu psique y cada algo podría representar obviamente algo externo, pero también sería interesante ver si de pronto por ahí hay algo algún aspecto en sombra, ¿no? Es decir, hay un personaje que está atropellado, hay un espectador que es con el que más te identificas, con el que está mirando, pero también hay un personaje que es anónimo y que se va, ¿no? Y me pongo a pensar en esos tres, en esa tríada, ¿no? Eh,
Y te quería preguntar algo, y es, ¿qué relación hay entre la forma en que habitaste el colegio y la forma en que estás habitando ahorita la universidad? ¿Hay algún aspecto allí que se pudiese estar asociando? Sí, puede ser. No, no lo había pensado, pero puede ser. Un poco, por ejemplo, en el colegio, a mí no me, la verdad, no me importaba estar solo. O sea, digo, yo en el colegio estaba todo el tiempo solo y no me importaba, y como que estaba metido como en la música y estaba metido como en los libros que leía, dibujando, haciendo cómics, o sea, no sé, digamos como que tenía como esa noción de que no me importaba lo que me rodeaba o las personas que me rodeaban. Y en la universidad creo que a veces tengo como esa misma actitud, como de, no está, no me importa, ¿sí? Como, no, que si está o no está, o que si somos amigos o no somos amigos, no, pues no me importa. Y creo que hay algo similar también. Y creo que es algo que como, como integraba mi personalidad, como eso de si ya no está, pues no está y listo. O sea, Si ya no está, no está y listo. Sí, no, sí, es como que, bueno, a menos a mí me resuena mucho el sueño como a tu, como a una toma conciencia de tu actitud consciente ante las cosas. O sea, como mira cómo estás reaccionando a la mayoría de las situaciones que están viniendo. Trae conciencia a eso, evalúalo, explóralo, mira qué actitudes te sientes cómodo, de dónde vienen esas actitudes porque están ahí. Por ejemplo, tú dices, em, yo pasaba mucho tiempo solo y no me importaba, pero ese no me importaba me recuerda al policía que no le gustaban las películas, ¿no? Y bueno, no es que no le gustara, o sea, había una historia detrás de eso que tenía que por ahí traer a la conciencia, ¿no? Que tiene que ver con algo viejísimo, súper viejo, muy viejo. Eh, entonces también eso puede ser como otra cosa a la que prestarle atención o que tener en perspectiva, como además de que es una actitud consciente, también es o tiene o está permeado eh, de esa emoción del no me importaba. Y por ahí puede tener que ver con memorias, con cosas que tal vez requirieron de una actitud de no me importa, pero esa actitud consciente en realidad no era doble vía, o sea, no era algo que ocurría a nivel profundo ocurría otra cosa, pero conscientemente no te importaba. sí, o sea, claro, digamos como que por eso también nombraba como lo de mi padre ausente y mi madre también un poco ausente también, ¿no? Que claramente de una u otra forma pues me tocó asumirlo así, ¿no? Un poco y por ejemplo yo pasaba mucho tiempo solo también cuando era niño. Entonces a veces me quedaba solo en la casa cuando tenía 6 años, 5 años, me quedaba solo en la casa. Entonces, pues claro, seguramente ahí uno puede decir como, ah, sí, claro, aquí hay una emoción que se elaboró como de abandono, de soledad, eh, que después como que comprendí también un poco eso, también es una cosa circunstancial, y por eso como la vida, ¿no? La vida es así, por eso como que lo pensaba un poco, la vida es así, la vida me llevó a eso, y, y después como que pude como tomar como, como conciencia de ello y decir como, bueno, listo, o sea, es un poco lo que me ha tocado hacer, vivir, y encontré un valor en eso también, porque pues eso también me permitió como, esos momentos de soledad me han permitido también como elaborarme académicamente hablando, por ejemplo. Me ha permitido como hacer arte, me ha permitido como tener esa otra postura frente a la cosa. Entonces, digamos como que, claro, tal vez en el colegio lo vivía de otra forma, pero ahora, digamos como que hay un gran valor en la soledad también. Y también la busco, ¿no? Como me gusta,
por ejemplo, irme solo, quedarme una noche en algún pueblo desconocido solo y escribir y escuchar música y leer y elaborar allí como ideas y escribir y bueno, lo que sea, dibujar también. Bueno, Jung decía que, y esto mira que no lo hemos tomado muy en cuenta en las últimas sesiones, Jung decía que parte también de la dinámica de la interpretación de los sueños era poder identificar cuál era el tema central. Es decir, Jung decía que en todo sueño había un tema, una pregunta, un... En algunos momentos también te identificaba cuál era el complejo. Pero, ¿cuál crees tú que sería el tema de este sueño? ¿Cuál crees que es el tema en lo cual se desenlaza todo lo que sucede y acontece durante el sueño? Creo que está enmarcado en la inocencia, por eso lo dije desde el comienzo. Eh, y me hizo mucho sentido, o me cobró como mucho sentido cuando hablaba de mi compañero de trabajo. Creo que ahí encontré como, me resonó, me hizo sentido, sí, me hizo sentido eso. Como dije, claro, es esto, ¿no? Como que tuve ese chispazo, esa sensación, pero es la inocencia y como que tal vez, como que uno es atropellado por la vida, ¿no? Pero posiblemente si uno no fuese tan inocente, uno podría prever el atropello, ¿no? Como por ahí de pronto el ciclista estaba muy distraído, ¿no? Y por eso fue que lo atropellaron también un poco, ¿no? Si uno estuviera tal vez más atento, sabría que viene un carro o que, ¿no? Eso es una interpretación, ¿no? Puede ser una interpretación. Ahí, por ejemplo, me pongo a pensar y ya es algo pues que pudieras profundizar vos, es el tema de em, este compañero, si dijéramos que está un poco, digamos, constelando el arquetipo de pronto del villano, o está un poco el arquetipo del enemigo, digámosle así, eh, al atropellar tu dignidad, que digamos, competir desde una perspectiva un poco atropelladora, digámosle así, eh, cuál es la sombra con la que te confronta, ¿no? ¿Qué es lo cuál es el espejo que él te muestra y qué es lo que él ve en ese espejo al mostrarte eso, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere ver de ti, ¿no? Y cómo te confrontas tú al ver eso, ¿no? Me parece importante ver eso. Y hablando ahorita con el tema de la inocencia, yo diría que está también relacionado esa inocencia con una pregunta y es, ¿quién es el responsable de que pisara a este ciclista, ¿no? Que yo creo que es una pregunta que te haces en algún momento cuando narrabas el sueño y es, ok, o sea, y el carro se va y no se sabe quién es, ¿no? No se sabe quién es el que pisó al ciclista. Y eso me genera una pregunta y es una pregunta sobre la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es responsable de esto, ¿no? Y es ver que muchas veces la sombra de la responsabilidad es la culpa, ¿no? Uno a veces Mm. nos pasa a todos que confundimos mucho la responsabilidad con la culpa. Son actitudes diferentes. La culpa de una otra forma va hacia adentro y asume o se carga, digamos, con lo que acontece afuera, mientras que la responsabilidad tiene que ver con una actitud de toma de conciencia y la responsabilidad nos lleva muchas veces a intervenir, ¿no? ¿De qué forma? Cada persona, ¿no? Pero me parece interesante ver eso, ¿no? Inocencia, responsabilidad, culpa y poder profundizar un poco en esos conceptos. Sí, está chévere como pensarse lo de la culpa y la responsabilidad. Y creo, digamos, como cuando se configura como o cuando lo colocas ahí en perspectiva como el villano o el oponente, el contrincante, eh, me generó una sensación de, de no querer, de que no querer agredir, como no querer colocarme en ese lugar tampoco, ¿no? Como, pues no me interesa ponerme en un lugar como violento frente a, ¿no? Ni de,
Tal vez antes hubiera respondido como un poco más agresivo desde la violencia, desde la confrontación, pero ahora no, ahora como no me interesa tampoco, ¿no? Como al fin y al cabo, pues hablar mal de alguien no es, uno no termina hablando mal del otro, sino realmente termina hablando mal de uno, ¿no? Si no habla mal de alguien, ¿no? Entonces, como que tomé conciencia de eso también, como que dije, ok, esto no, pues no me voy a poner como en un lugar allí como de discutir o de pelear, o, porque no es necesario, o sea, al fin y al cabo, pues, es que puedo hacer también, ¿no? O sea, me pongo ahí como a hablar y a desmitificar y es seguir el juego y colocarme en ese mismo lugar, ¿no? Y tal vez ahí viene como nuevamente esta palabra de involucrarse, ¿no? Como tal vez no me voy a involucrar en eso, no me voy a colocar en ese juego, no me voy a meter en ese juego. Mm. Ahí está, digamos, el gran reto del héroe, ¿no? Digamos, desde lo que nos compartías de Joseph Campbell, de, bueno, ¿qué hace el héroe frente a esta parte que viene a confrontar, ¿no? Y ahí está también tu manejo ético, la manera en que asumes el rol que ocupas dentro de la universidad, ¿no? Eh, ¿De qué forma intervienes sin tener que ponerte, digamos, a hacer un espejo de lo que él está haciendo, ¿no? Sí, sí, tomo distancia, la verdad, me guardo silencio, o sea, como no, ya está, o sea, ya está, sí, es eso, como ya está, no me voy a poner a desgastarme como y pues por un cargo, por un puesto, pues tampoco no me hace ni más ni peor persona, o sea, tener otro cargo en la universidad tampoco no me hace más persona. Me genera más responsabilidades, me genera más trabajo, pero pues nada más, o sea, no es mi afán como llegar a eso. Entonces tampoco no. Hay otras cosas que me interesan más también, ¿no? Como un poco como esto de la investigación, la creación, el arte, por allí como hacer cosas como mejores, ¿no? Como hacia ese lugar me interesa más como la vida y la cosa. Entonces, Gracias por compartirlo. no, Gracias, ustedes por escuchar y gracias. por las ideas, creo que se logró como darle un poco la vuelta al sueño. Yo pensé que era un sueño como muy, pues, de Casual. esos sueños muy casuales, pero pues obviamente pues la psique está como todo y pues ahí empiezan a florecer cosas de uno, ¿no? Sí, sí. Y ahí me parece chévere cómo lo relacionaste también en algún momento con esta obra ay, Del perro andaluz. del perro andaluz. Sí, Brutal, ¿no? Tu propia versión onírica de la obra, ¿no? Interesante sí, sí, sí. también sentarte a dialogar más con esa obra, qué es lo que se está moviendo allí, cómo podrías hacer esa obra a tu forma, ¿no? No, es que es una obra pues, que he tenido como muy presente durante mucho tiempo. O sea, siempre como la veo una y otra vez. Y se ha transformado como en un gran referente también. Me gusta mostrarla en clase también, por ejemplo. Los chinos quedan un poco como medio locos y confundidos, pero eh, sí, se ha transformado como un gran referente y por eso también, tal vez también llega como tan fresca también, ¿no? O tal vez por eso también utiliza el símbolo del ciclista, Mm. ¿no? Como tal vez hay como una articulación por eso, ¿no? Y es que esa es la magia de esa obra, ¿no? Que te lleva de una hacia el inconsciente, es como boom, y genera eso, la locura, porque el inconsciente, cuando uno se mete al inconsciente, por eso es que siempre los sueños uno dice, no, que ese sueño está súper loco, ¿no? Está súper loco este sueño, porque al escaparse de las estructuras de la razón en el sueño uno experimenta la locura, y eso es lo que logra la obra, ¿no? Generar confusión, locura, Mm. inspirarnos. ¿Te has Eso, visto el corto de Dalí de Walt Disney? sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Hermoso. Es muy bello, sí, es muy bello. Ahí me hizo acordar que una vez estaba viendo una película de David Lynch que se llama Imperio.
Ahorita la busco y la coloco allí en el grupo. Imperio algo, Anthem, bueno, no recuerdo bien el nombre de la película, pero bueno, es una película muy Lynch, muy extraña, muy rara, como que uno no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo. Y la estaba viendo y me quedé dormido viendo la película, como a la mitad de la Mm. película me quedé dormido. Soñé con la película y en el sueño entendí la película. O sea, como que me desperté y dije, ah, ya entiendo todo. Terminé de ver la película y dije, ya entendí la película. Y Brutal. bueno, meses atrás, meses después, bueno, yo escribí como un poco como mi interpretación de ahí de la película y eso. Y meses después ya no me acordaba. O sea, como que hay una conexión allí como con lo inconsciente, ¿no? O sea, la película como que directamente le llega a uno como al inconsciente y Claro. desde el inconsciente uno dice, ah, entiendo, en el sueño. Esa, ahí creo que Mayra la colocó allí en el grupo, en el chat de la reunión. Ujú. Y es que yo creo que esto también es una gran, ese es uno de lo hermoso, de lo maravilloso del surrealismo y de las obras surrealistas, y es que uno no la entiende, pero uno siente que el inconsciente la está entendiendo. O sea, es como, por ejemplo, cuando uno ve las películas de Jodorowsky, a mí me parecen geniales, por ejemplo, el tema de la montaña sagrada y esas películas, uno las ve y uno es como, no hay orden en nada, uno no entiende realmente nada, pero una parte, hay una sensación en uno que es como, uff, están elaborando cosas, ¿no? Y es interesante cómo hay obras que logran hablarle al inconsciente, más que a una estructura. Sí, Y quería sí, compartirles, ahorita de cuenta este tema de quedarse dormido y soñar algo mientras uno está, es un ejemplo súper bobo y súper criollo. Una vez iba en un bus para Pereira, ¿no? Y había una señora al lado mío que hablaba muy pereirano, es decir, es como un hablado paisa, ¿no? Como muy paisa. Y yo me quedé dormido en el bus y soñaba que mi mamá hablaba paisa. Y yo en el sueño estaba hablando con mi mamá y mi mamá estaba hablando paisa y yo decía, pues mi mamá, ¿por qué está hablando paisa? Y cuando me levanté la señora seguía hablando en paisa y yo como que bueno, ya, ¿cómo se dice? Transferencias y contratransferencias. muchas gracias de nuevo por Gracias. escuchar y por el espacio y bueno, creo que le doy el espacio para que otra persona pues pueda como comentar su Sí, sueño, si alcanzamos, gracias. ¿no? Gracias. Yo diría que podamos aprovechar estos minuticos como para preguntas, comentarios de todo esto que hemos venido Sí, para no haciendo. estar apurrados al siguiente sueño, porque sí, requiere de tiempo, pues. ¿Alguna ¿Alguien, algún comentario? También ahí, sí, Jonathan nos comparte en el grupo películas o obras eh, de esas que también compartes, digamos, en tus clases en relación a esa conexión con el inconsciente, súper, yo soy fan de eso, la verdad. Y no te pregunté, pero ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu campo como de estudio, Jonathan? Yo estudié artes plásticas Ok, Genial. ok. y hice, bueno, con profundización en historia y teoría del arte y nuevos Wow. medios, que es como hacer arte con nuevas tecnologías, por llamarlo de alguna forma. Y también hice una maestría en artes mediales, que es como tomar la tecnología y con esa tecnología utilizarla como materia para construir como obra o arte. Em, y pues, digamos, como en este instante, pues estoy como trabajando más como cine experimental y videoarte. Es como un poco como lo que estoy como elaborando ahorita. Em, entonces, como que, digamos que ese es como el lugar en el que pues he trabajado, ¿no? Como en el que he hecho. Y pues mi tesis de maestría estuvo muy vinculada con Jung, justamente. Wow. Ya. Entonces creo que pues por eso digamos como que tengo como algunos conceptos allí medio frescos, bueno, pues medio que más o menos entiendo un poco a Jung pues por la tesis de maestría que estuvo basada allí en temas de Jung y el surrealismo y, y la alquimia. Entonces digamos como que también hice como un estudio allí como
alrededor de la alquimia. Y lo que terminé haciendo fue una, perdón, que aquí el gato parece que tiene hambre y está un poco enloquecido. Yo te Em, recomendaría leer Encuentro con la Sombra, muy bueno. Creo que el primer capítulo es de Juni en adelante de sus discípulos porque fue una de las últimas sí, colaboraciones que él hizo. Y el libro rojo, ¿no? eh, el Encuentro con la Sombra fue el primer libro de Jung, o bueno, como mi primer libro con el que me acerqué a Jung. Ujú, Eso fue como en el 2008, más o menos. Y ese fue el primer libro. Eso me voló la cabeza y ahí como que me ujú. empecé a meter, pues a partir de ahí fue que empecé a meterme como con Jung y como tratar de entender un poco como este tema. Y el libro rojo lo comencé a leer, no lo he terminado porque me puse en paralelo a leer otro de Jung. Eh, entonces estoy ahí como con estos dos libros allí como en paralelo. Y ¿Cuál pues estás no sé. leyendo? Eh, ay, no, es que lo tengo por aquí, de hecho, cerca. Acabo de patear al gato. Eh, las interpretaciones, no mentiras, no es este, es este. Simbología del espíritu. Ah, genial, genial. Es un gran libro, Brutal. es un gran libro, es muy, muy, muy teso. Y también estoy leyendo en paralelo los dioses de cada hombre, que es Mm, eh, este libro de Bolen, que es un poco lo que decías la otra vez, ¿no? De que cada persona tiene como su propio mito, ¿no? mm, mm. Genial. Bueno, gracias a Gracias. todos. Gracias, Jonathan. Ahí sería chévere que pudiéramos compartirnos de pronto en la carpeta del Drive. Voy a subir varios libros que tengo también de estos de Campbell, de June, y también se puede subir también para que entre todos también ahí generemos una red de piratería. Eh, bueno, la próxima semana vamos con La Pesadilla. Nos vamos a poner un poco más terroríficos, a adentrarnos un poco en esa parte más siniestra de la psique. Entonces, sería súper chévere. También puedo compartir libros de mitología, claro, de mitología hindú, oriental, latinoamericana. Ahí puedo subir. También me pueden decir como, hey, si tienes libros de tal tema y yo ahí los subo, los que tenga, pues. Y bueno, entonces el ejercicio para la próxima semana es que pues sigamos con el ejercicio de escritura y sobre todo enfocándonos en identificar pesadillas. Si han aparecido pesadillas, pues nos quedamos con esa. Si no, poder rescatar alguna pesadilla importante o significativa que haya estado presente. Y porfa, tratemos de conectar con el ejercicio de dibujar para que podamos hacer un poco también y puedan ver de qué manera también trabajamos con el arte, ¿no? Los sueños y el arte, pues ahí también Jonathan nos podría compartir su experiencia, es increíble, ¿no? O sea, la experiencia de los artistas surrealistas, por ejemplo, a la hora de representar sus sueños con diferentes tipos de arte es increíble. Entonces, el sueño, una cosa es el sueño escrito, una cosa es el sueño dibujado, y otra cosa es el sueño narrado, una cosa es el sueño en sí mismo, otra cosa es el sueño que uno después analiza, otra cosa es la transformación del sueño, otra cosa es cómo uno coge el sueño como una herramienta psicoterapéutica y también se permite jugar con los símbolos, ¿no? Hay muchas cosas, el sueño es muchas cosas. Entonces, no sé si Mile quiere compartirnos algo y gracias por todo. Bueno, eso. Nada, agradecerles de nuevo por estar acá, tan focus en la clase y en hacer todas las intervenciones súper interesantes que siempre hacen. La verdad es que son un grupo muy interesante. Estos días estaba hablando contigo casualmente de que nos encanta el grupo, que nos encanta que participen, que pregunten, que se involucren. Y pueden, igual el chat está ahí, pueden escribir lo que quieran, preguntar lo que quieran con toda libertad del mundo. Si tienen libros o se topan con películas, compartan. O sea, la idea es compartir lo mayor que podamos mientras estamos acá en el laboratorio. Y bueno, la próxima semana les vamos a hacer una propuesta de laboratorio de sueños. Pero bueno, después le contamos. Ya yo creo que por ahora eso, pues agradecerles y que sigan, como decían, conecten con los dibujos, o sea, siempre dibujar ayuda mucho.
Y pues cada quien también aplicar lo que estamos escuchando acá. Nos deja con la intriga. Exactamente, lo vamos a dejar con la intriga, Adriana. Conectar, o sea, eso, conectar con lo que estamos compartiendo. O sea, de alguna manera nos podemos ver reflejados en ese ciclista o en ese carro que llega y irrumpe y nos saca de balance, nos saca de nuestra ruta. O sea, eso, conectar oníricamente también en cómo puedo aplicar eso o cómo me puede estar influenciando eso también en mi vida y qué necesito ver. Como, más que verlo como el sueño de Jonathan, es como, bueno, ¿qué dicen estas imágenes para mí? A todos. Y el tema es ese, ¿no? Algo muy frecuente en los sueños es el accidente. Ayer, por ejemplo, nos compartían la balacera, ¿no? La balacera, el accidente. Ujú. También desde una perspectiva de energía, siempre es importante ver cuál es la energía, el mapa energético del sueño, ¿no? Entonces, un accidente, colisión energética, encuentro ¿no? de energías. Eh, así que bueno, gracias. Gracias, que tengan una linda noche, feliz fin de... Muchas gracias, igual, que estén muy Gracias, bien. bye. Gracias, chao.